Cuando nosotros nos acercamos a un evangelio tan poderoso como este, que habla del reino de los cielos, empieza a explicarnos acerca de cuál es la naturaleza del reino, qué es el reino de los cielos, cuál es la relación entre el reino ahora y el reino venidero. Cuando nosotros entramos en todo lo que es esa dinámica y esa explicación de Mateo, él llega a profundizar tanto en lo que es el reino de los cielos que hoy vamos a, hoy y los próximos días vamos a estar viendo todo lo que nos revela la palabra de Dios en este evangelio de cómo es el evangelio de Mateo, o sea, el reino de los cielos. Quisiera que nos diéramos cuenta acerca de que Jesús vino a establecer un reino en medio de nosotros, el reino de Dios en la tierra. Cuando leemos en pasajes, por ejemplo, allá en Daniel, Daniel es un profeta que le muestra al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en un sueño que tiene la agenda del mundo y le dice acerca de los próximos años cómo van a ser los reinos, que unos iban a caer, que otros reinos iban a ser levantados y el surgimiento de un reino eterno que jamás será conmovido. Él vio una imagen de una estatua y lo que le explica al rey de Babilonia, Nabucodonosor, interpretando el sueño, es tremendo, ¿no? Está Daniel en lo que es la cautividad, él está allí explicándole al rey, es un asesor espiritual. Y dice en Daniel, en el capítulo 2, versículo 31 al 35, dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Está hablando allí de la explicación, ¿no? Y le dice, esta imagen que era muy grande, dice, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Estoy en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Su vientre y sus muslos de bronce, dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, dice, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, ¿no? El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos, dice, de las eras del verano, y se los llevó el viento. Y dice después más adelante, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, dice, levantará un reino. Dice, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada, dice, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea que Daniel interpretó los reinos de la historia. La piedra no cortada con mano es Cristo, es el reino de los cielos, es el reino de Cristo, ¿no? Y el reino eterno que golpea los pies de la imagen, que eran de barro cocido, dice que ese reino es el último reino, el reino universal, poderoso, ¿no? Y que va de alguna manera a ser, dice, eterno, ¿no? Entonces, Mateo, el propio evangelio de Mateo, nos está siempre explicando y diciendo que somos parte de un reino, y él quiere explicar en qué consiste el reino. Y hoy quiero comenzar a dar como 10 similitudes que tiene este reino, ¿no? El reino de Dios es único, pero existen ciertas características, si te fijas, a todos los reinos, y entender esto nos va a ayudar a entender mejor lo que es el reino de los cielos. El reino de los reinos de este mundo, nosotros sabemos muy bien que tienen una estructura, está utilizada para otros fines, está enfocada para otros fines, pero vamos a ver como 10 aspectos, no todos hoy, más importantes de este reino. El propio Jesús explica
partes de estas características, ¿no? Estamos en un reino que es eterno. En realidad el reino es anterior a la iglesia como que nace ahí en Pentecostés de una forma más oficial, pero el reino ya en el Antiguo Testamento, a través de sombras, de figuras y de tipos, ya está en el reinado de David y en los profetas dejándose ver, ¿no? Pero, repito, hay características comunes en todos los reinos. En todos los reinos vamos a ver ciertas cosas. La primera cosa y la primera característica que quiero comentar contigo es que todo reino tiene un rey, un señor, un soberano, un Kyrios, como es la palabra esa griega, ¿no? O sea, no hay rey sin reino. El rey es la personificación del reino. Mateo nos va a estar explicando muchos aspectos de esto. Encarna su gloria y su naturaleza. La autoridad fluye de ese rey. Su palabra es suprema. Roma, por ejemplo, era un reino y tenía al César de soberano en aquellos tiempos, y la gente estiraba su mano diciendo César es el Señor. Los cristianos decían el Señor, el Kyrios, no es César, es Jesucristo. Y de ahí que por no aceptar el señorío de César como ese Dios, Señor y Rey, ellos iban al patio de los leones, ¿no? Pero el rey es en todo reino esa personificación del reino en sí. El rey va a encarnar su gloria, encarna la gloria del reino. El rey es el que encarna su naturaleza, ¿no? La autoridad fluye de él, es suprema su palabra, su autoridad es la máxima, y el rey de un país aún lo vemos hoy, ¿no? De alguna manera encarna, en cierta manera, a ese país, aunque hoy se ha perdido mucho de esto y haya quienes incluso no estén de acuerdo con la monarquía, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Pero el rey, cuando visita un lugar, está de alguna manera, el país al que representa es el que está llevando a ese lugar, ¿no? El rey del reino de los cielos no es como otros reyes. El rey del reino de los cielos es el rey de los reyes, es el señor de los señores, es nuestro amado Jesús, ¿no? Él es nuestra máxima autoridad. El libro de Cantares dice, y lo cantábamos hace muchos años, decía, tu nombre, Señor, tu nombre simplemente ya, dice, es como un ungüento derramado, como un aceite que huele bien, que sana. Tu nombre es como un ungüento derramado. El nombre del rey envuelve todo su poder, el nombre del rey envuelve toda su personalidad. Ese ungüento se apodera del ambiente, ¿no? Y ese es el nombre del rey, ¿no? Juan el Bautista, en capítulo 4 de Mateo, dice a la gente, y empieza allí su predicación diciéndoles, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿quién realmente se acercó? Se acercó una persona, Jesucristo. Jesucristo es la personificación de ese reino. Jesús es la encarnación del reino, ¿no? El reino no es solo una doctrina, es una persona manifestada, ¿no? El reino no es una dispensación, una estructura de gobierno, es Jesucristo mismo. Él es el rey, la encarnación total de ese reino. Así que, en la medida también que nosotros vayamos dejando que Cristo sea formado en nosotros, dice el apóstol Pablo, también ese reino se va a manifestar en nuestras vidas y allí donde nosotros estamos, ¿no? Jesús decía, el reino no vendrá de la manera que estáis esperando. Le dijo a aquella gente, ¿no? No diréis, el reino está aquí o el reino está allí, sino que el reino, dice Jesús, ya está entre vosotros. Estaba refiriéndose a él, ¿no? El reino no vendrá de la manera en que lo estáis esperando, porque ya está aquí entre vosotros. Soy yo, ¿no? Soy yo, ¿no? Y ese reino interior que trae Jesús es interior hoy en día
pero un día habrá una manifestación futura de ese reino en el milenio, ¿no? Y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego, por cierto, la eternidad. Pero ahora mismo ese reino es interno, pero es encarnado por el propio Jesús, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen esas verdaderas biografías de Jesús. Mateo está describiendo a ese rey de este reino del que estamos hablando. Mientras que Marcos lo está describiendo como un siervo, Lucas como un hombre, ¿no? Quiere Marcos describir cómo Jesús es un siervo, ¿no? Lucas su aspecto de que es un hombre como tú y como yo, ¿no? Y Juan como ese verbo hecho carne, pero Mateo está describiéndolo como el rey de ese reino del que vamos a estar hablando estos miércoles, ¿no? En esas 4 biografías, tú fíjate, normalmente todos los reyes importantes tienen sus biografías, pues aquí hay 4 biografías para describir al rey. Y notaste que Mateo comienza allí con una genealogía de Jesús. Dice en Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hay 2 genealogías allí en los evangelios. Una es la que trae Mateo y está hablando de la genealogía que tiene que ver como Jesús, como el hijo de Abraham. Y después en Lucas 3:38 se nos dice, hablando de la genealogía, va acabándola y dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hay como 2 genealogías, como hijo de Abraham, ¿no? Como ese linaje del llamado, ¿no? Y luego el otro linaje, simplemente el linaje humano, ¿no? Entonces, la segunda cosa que tiene este reino del que estamos hablando y en el que estamos nosotros, este reino, además de tener un rey, tiene también un territorio, de alguna manera tiene un dominio, ¿no? Son los dominios sobre los cuales el rey va a ejercer su autoridad total. Estamos hablando del territorio, del dominio del reino de los cielos. La palabra Señor, de la que hablábamos antes, claro, denota una propiedad y denota también un derecho, ¿no? Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que hay 3 preposiciones ahí. En Cristo fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. O sea que Dios te crea. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que no somos dueños, somos administradores, ¿no? Él es el que tiene el dominio. Nosotros no lo tenemos, nosotros administramos, somos sus mayordomos en el reino de los cielos. Todo lo que tenemos es para Dios, todo lo que tenemos, nuestras vidas, cada día que tenemos, el oxígeno que respiramos, nuestros hijos, todo eso es de Él, ¿no? No somos dueños, sino administradores. Y nuestra oración es que seamos buenos administradores. Tus hijos, nuestros hijos, son personas que Dios te encargó a ti para que los inspires en la fe, con tu vida, con tu ejemplo, con tu experiencia personal que tú estás viviendo con Dios. Son esas personas que Dios encargó a ti para que ellos sean impactados en la fe, enseñados en la fe. Qué bendición, qué gran responsabilidad, ¿verdad? Todo eso que nosotros tenemos que recordar. Hay personas que a veces creen que son dueños de esas vidas, no, son simplemente administradores de parte de Dios, ¿no? Y aunque temporalmente tengamos el dominio de todo es de Dios. Así que hay un rey en el reino, hay un dominio, hay también una constitución. Mateo nos va a estar hablando acerca de esa constitución del reino de una forma muy especial. Todo reino tiene una constitución, todo reino tiene un pacto real, ¿no? Todo reino. La constitución es como esa palabra documentada del rey, el pacto que hace el rey con sus ciudadanos.
está expresada allí en Mateo, especialmente, en toda la Biblia, pero Mateo se para mucho a expresar esa constitución del reino. Expresa la mente del rey, expresa la voluntad del rey. Es tremendo todo lo que nos va explicando Mateo, ¿no? La Biblia es la máxima autoridad para nosotros. A partir de ella, los ciudadanos del reino edificamos nuestra vida, no con algunos aspectos sí y otros no, sino que es toda nuestra vida sujeta a lo que dice la Constitución del reino, porque es un pacto que hace el rey con esos ciudadanos del reino. Tenemos un rey, hay un dominio, hay una constitución que es como un pacto real. Hay también una ciudadanía, ¿no? Esa ciudadanía es el conjunto de ciudadanos que tiene el reino. La meta principal de un ciudadano es someterse al rey, es aceptar que ese rey sea el Kyrios, ¿no? el dueño, el jefe, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Salvador de nosotros, también lo aceptamos como el Kyrios, el Señor, el que manda, ¿no? Y ese conjunto de ciudadanos del reino es el pueblo que vive bajo el gobierno del rey. Asume que el rey gobierna su vida, le entrega el gobierno y vive, esa es la mentalidad del reino, vive aceptando que Dios está gobernando en su vida. Los seres humanos tenemos un libre albedrío y Dios no lo violenta, Él es un caballero, pero Dios viene a nosotros como ese caballero que nos invita. Nosotros aceptamos la invitación de ser ciudadanos de su reino, de que Él sea el rey de nosotros. Entonces, estamos bajo el gobierno del rey. Eso es importante. Y aunque la meta del ciudadano es someterse al rey, por eso leemos su palabra, por eso hasta memorizamos pasajes, hacemos estudios de la constitución del reino para entenderlo, estudios bíblicos quiero decir. Estamos siempre buscando conocer lo que el rey quiere para adecuar nuestra vida a lo que él quiere, ¿no? Entonces, además de eso, además de estar buscando someternos al rey cada día, en este reino también el ser un ciudadano es un pleno y total derecho que adquirimos. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay beneficios de ser ciudadanos del rey, nosotros vivimos el reino de otra manera. Cuando nos damos cuenta de los privilegios, ¿no?, que tenemos, que solo son accesibles a los ciudadanos. A veces nosotros vamos a la gente diciéndole cosas que a ellos no les incumbe, ni les afecta, ni les alcanza, porque no son ciudadanos del reino. El ciudadano del reino es el que puede disfrutar de los privilegios de ser ciudadanos del reino. Pablo lo cuenta muchas veces, en muchos momentos de su vida. Él dice en uno de ellos que le azotaron así y lo juzgaron pues en vivo y en directo. Él dice, cuidado, yo soy ciudadano romano, tengo un derecho. Y entonces la gente que le había azotado temieron, ¿no? Temieron. ¿Por qué? Porque el ser ciudadano del reino, en ese caso romano, le daba a él unos beneficios, unos derechos, unos privilegios. No le podían venir y hacer un juicio en la calle. Tenía que ser juzgado como debe ser. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando somos nosotros ciudadanos del reino de Dios, del cielo, nosotros tenemos beneficios, tenemos privilegios solo para los ciudadanos, ¿no? Muchos extranjeros lo entienden muy bien. Una cosa es tener una visa de residente y otra cosa es ser ciudadano. No pueden optar a lo mismo, ¿no? La visa es un privilegio, claro que sí, pero el ciudadano es un privilegio mayor todavía, ya es un derecho que adquiere, ¿no? Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos acceso a los privilegios del reino. Todos los ciudadanos tienen acceso a las bendiciones materiales del reino, por ejemplo. ¿Por qué?
Bueno, porque son ciudadanos de ese reino. Entonces, ¿qué dice Mateo 6:33? Dice, buscad primero el reino de Dios y sus cosas, su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Dice, añadidas. Eso es un privilegio que tenemos los ciudadanos. ¿A quiénes se le va a ser añadido? A los ciudadanos del reino, aquellos que hemos escogido vivir bajo la autoridad de Dios. Todos nuestros asuntos, nosotros somos ciudadanos del reino, Él es el rey, nosotros somos embajadores del rey, somos sus embajadores. Entonces todos nuestros asuntos no son cosas personales, individuales, son problemas de reino, son problemas de Estado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. Por ejemplo, cuando tú no tienes algo que poner en tu mesa, eso no es un problema individual tuyo, es un problema de Estado, es un problema porque Dios dice que todo será añadido, no tiene sino un efecto de reino, ¿no? O sea, el reino al cual tú eres parte, los ciudadanos del reino, no tienen problemas individuales, son problemas del reino, ¿no? Y, por ejemplo, nuestra salud, cuando tú enfrentas mismo esta pandemia con una mentalidad de embajador, tú no estás preocupado, porque tú sabes que tú dependes de aquel que te envía a ti y a mí, ¿no? ¿Qué problema tiene el embajador de España, por ejemplo, en Tailandia? El embajador no vive bajo la economía de Tailandia, él vive bajo la economía del país que lo envía. Tenemos que enfrentar nuestros problemas con esa mentalidad de reino, ¿no? El propio Jesús decía, no te afanes, no te preocupes excesivamente por el día de mañana, porque tú eres un embajador mío y yo voy a proveer para ti, ¿no? Yo voy a proveer para ti de las necesidades básicas de un techo, de vestido y de alimento. Esas cosas tú las vas a tener, tú eres un embajador mío, dice Jesús, ¿no? Tú no vives bajo las circunstancias del país al cual tú fuiste enviado de embajador. Tú vives bajo las circunstancias del poder del país que te envía. Tú vives bajo la economía del país que te envía. Tú vives bajo el poder del rey que te envía. Tú vives bajo esa dinámica, ¿no? Él se encarga de tus gastos. Tú tienes solo que hacer una relación de gastos y presentársela al rey. Señor, necesito un coche nuevo. Este ya no hay por dónde cogerle. El freno de mano se queda en la mano. Señor, una relación de gastos, se envía el embajador envía esa relación de gastos y el rey, ¿verdad? El que suple, ese es el que se va a encargar de esos gastos. No tiene ningún sentido que el embajador, ahora no, mira, ahora tengo que dejar mi trabajo, tengo que poner a hacer horas extras trabajando de pintor o de lo que sea, porque necesito comprar un coche nuevo. No, no, no. Eso va como gastos de ser el embajador del rey. Él se encarga de la protección del embajador. El rey se encarga de la protección de los hijos del embajador. O sea, se encarga de todo. Dice, todo os será añadido, ¿no? Cuando uno camina con esa mentalidad de embajador del reino, vive confiado. Vive confiado, dice la Biblia, como un león. Las personas no pueden entender cómo tú estás confiado en medio de una pandemia, en medio de problemas económicos de salud. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres ciudadano del reino y el rey se encarga, ¿no? Él se encarga. En el cielo, en el reino de los cielos, si yo en algún momento como embajador no tengo recursos, mira, en el reino de los cielos al que yo pertenezco y al que tú perteneces, sobran recursos, hay abundancia de todo bien. Lo que aquí me falta, allí sobra. Así que voy a pedir para que me envíen y me será enviado, ¿no? Qué tremendo la mentalidad de reino. La Iglesia, por otro lado, somos la expresión del reino aquí en la tierra. Somos la expresión del reino. Somos embajadores. Cuando la gente te ve a ti, no ve a cualquiera. Sabe que tú eres embajador del reino. Lo que tú haces
representa al Rey, ¿no? Es la embajada, la iglesia del reino en la tierra. Es la embajada. Tú y yo, los creyentes que hayan nacido de nuevo, somos los embajadores, ¿no? Tenemos que tener eso siempre en cuenta. Es lo que la Biblia muchas veces, o que en medio de nuestro ambiente hablamos de lo que significa dar buen testimonio, ¿no? ¿Qué es una persona que da buen testimonio? Bueno, una persona que es consciente de que es una embajadora de Dios y entonces se comporta con respecto al mundo de otra manera. No es que sea perfecta, pero no hay nada que reprocharle, ¿no? No hay nada que reprocharle. Entonces, ese es el reino al que nosotros pertenecemos. Formamos parte de un reino, además, que, aunque es interno ahora mismo, es un reino que no será, dice además ahí en ese pasaje de Daniel, jamás va a ser conmovido. Ese reino es un tema fascinante que te invito a que estas semanas estés del otro lado para ir conociendo más y más de este reino, porque va a cambiar tu vida el conocer mejor ese reino del que nos está hablando el Evangelio de Mateo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, no es simplemente leer un libro más, no, es que ahí está la constitución del reino. Ahí está la explicación de lo que consiste el reino. Como te decía, hay dos linajes en las Escrituras. Desde el punto de vista divino se habla de dos linajes, el linaje llamado y el linaje creado. Adán representa ese linaje creado, pero Abraham representa el linaje llamado por Dios. En Génesis, los 10 primeros capítulos, allí vamos a ver que Dios quiere trabajar con el linaje creado, pero no lo consigue. Así que dice, no contenderá mi espíritu siempre con el hombre. Entonces, como que Dios llega un momento en que renuncia al linaje creado, el de Adán, y invierte todo en otro linaje, el linaje llamado. Un linaje que es según la fe. No es según el buen comportamiento, que está bien y tiene su lugar, no es según otras cosas y otros parámetros, sino según la fe. Entonces, el reino de los cielos está destinado, tiene un destinatario, como estamos hablando, los que somos parte de sus ciudadanos, somos parte del linaje de los llamados. Un linaje que comenzó en su día en Abraham, ¿no? Pero que jamás tiene que ver ya con el linaje creado. La Biblia habla de criaturas de Dios y otra cosa son los hijos de Dios. En Juan capítulo 1 se dice que Dios vino a los suyos, a las criaturas, a este mundo, y el mundo no le recibió, pero, dice, más aquellos que, además de creer en Él, le recibieron, a esos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Pertenecer al linaje de los llamados. Entonces, en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 7 y el versículo 29 dice allí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. Y si vosotros sois de Cristo, dice allí el apóstol Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois linaje de Abraham, y dice, y herederos de la promesa. Si nosotros somos de Cristo, si nosotros nos hemos insertado a través de la fe a Jesucristo, ahí lo que ha pasado es que nosotros ahora somos ya hechos linajes de Abraham, ¿no? Y como parte de esos ciudadanos del cielo, nosotros somos parte del linaje llamado. Linaje llamado. Hay el linaje creado y el linaje llamado. El apóstol Pablo explica un poco más este linaje llamado. Él le escribe a la iglesia que estaba en Roma en el capítulo 1 y en 3 versículos, en el 1, 6 y 7, les dice allí, mirad, Pablo dice, ser siervo de Jesucristo, llamado a tener la función de apóstol, a ser apóstol, apartado para el evangelio, y dice,
que Dios había prometido, ¿no? Ese evangelio antes por los profetas, en las escrituras, etc. Y dice después allí en versículos 6 y 7, dice, entre los cuales estáis vosotros, ¿no? Y dice, llamados a ser de Jesucristo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está explicando que nosotros hemos sido como él, ¿no? Él dice, mira, yo soy una persona que he sido llamado a hacer una función de apóstol, una de las facetas del llamado. Dice en el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Y en el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hable del triángulo, ¿no? Podríamos ver el ser llamados como un triángulo, como que tiene tres caras, y habla de esos tres principales llamados. Somos del linaje de los llamados. Tres llamados principales y esenciales que todo ser humano tiene, ¿no? Esos tres llamados tienen que ver con que tú te veas pleno en la vida, donde tú estés feliz y satisfecho, y tú y cualquier ser humano, ¿no? Todos los seres humanos estamos llamados a esas tres cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Es verdad, cuando hay un llamado hay una acción entre dos partes. Hay una parte que es la que llama y luego hay otra parte que es la que escucha y luego puede responder o no, ¿no? Esa segunda parte del llamado. La persona que llama, pero hay otra que va a responder o no al llamado, ¿no? El llamado requiere siempre de una contestación, de una decisión por nuestra parte, de una respuesta, ¿no? Yo no nací en un país de llamados, yo no nací en una familia de llamados, no, sino que hay una contestación, una decisión, y esos tres llamados nosotros vamos a elegir funcionar en ellos o no, en ese triángulo perfecto. El primero del que Pablo dice está ahí en el versículo 6, ¿no? Dice, llamados, dice, a ser de Jesucristo. Estoy en Romanos 1:6. Dice Pablo, llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de que hay dos tipos de linajes. En los evangelios se nos habla del linaje creado y del linaje llamado. Entonces, hablando del linaje llamado, hay que entender que somos llamados a ser de Jesucristo. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Hay un llamado a ser de Jesucristo. Somos seres que siempre estamos perteneciendo a alguien, nos guste o no, ¿no? Uno puede decir, yo no soy de nadie, pero no es así, ¿no? Tenemos o un dueño del lado de la vida o un dueño del lado de la oscuridad. Dice Jesús que el que hace pecado es esclavo del pecado, etc. Entonces, el que dice yo vivo para mí, incluso para uno mismo, para mí, también está viviendo engañado, ¿no? Porque tiene un dueño, aunque lo esté ignorando. El que se aleja del reino de los cielos tiene un dueño, se está acercando a pasarse a otro dueño, ¿no? Es peligroso eso. Tenemos que estar del lado de la vida, tenemos que seguir bajo el reino, bajo el rey, ¿no? No podemos alejarnos del reino por nuestra cuenta. No te alejes del reino por tu cuenta. No dejes que nada ni nadie te aleje del reino. Porque bajo el reino tú tienes protección. Bajo el reino y en el reino tú tienes seguridad. Todo te es añadido. Y cuando tú te sales de la cobertura del reino, lo único que haces es estropearlo todo y yo estropearlo todo. Por eso que estamos llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque además de crearnos, dice la Biblia, Él, además de crearnos, nos compró. Ese es el significado de la palabra redimidos, redención, que aparece en las Escrituras. La redención era una compra. ¿Quiénes eran los redimidos? Bueno, eran los esclavos. Los esclavos eran personas que pertenecían a otro. Eran redimidos cuando llegaba un comprador y pagaba el precio por el esclavo. Así lo que ocurría era que el esclavo cambiaba de dueño y pasaba de ser libre del primer amo para pertenecer al nuevo
dueño, al nuevo amo, ¿no? Por eso Jesús en Juan 8 dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando nosotros nos insertamos a la vid con Jesús, lo que va a pasar es que el pecado cada vez va a ser menos en nuestra vida, vamos a dejar más y más y más de practicarlo, cada vez vamos a ir siendo más como Jesús, ¿no? Somos pecadores, es verdad, siempre habrá cosas en las que caigamos, pero cada vez vamos a ir cayendo menos. Si tú te comparas con tu vida de creyente hace 5 años, hace 10, te vas a dar cuenta de que ahora, aunque hay cosas que cambiar, estás cambiando, estamos cambiando. No estoy donde estaba, no estoy donde debo estar, pero tampoco estoy donde estaba. Seguimos ahí en proceso, ¿no? Pero Cristo nos redimió, hubo un traslado de reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, de la oscuridad. Hacíamos lo que hacíamos en pura oscuridad, pero ahora estamos ya en el reino de luz, en el reino de los cielos. Antes esclavos del reino de la oscuridad, sin saberlo, pero esclavos. Ahora somos siervos del reino de luz. El ser humano puede escoger desde la cruz del Calvario cambiar de reino. Desde que Jesús muere en la cruz, le da la oportunidad al ser humano de romperse esas ataduras, esas cadenas en las que estaban y enchufarse ahí a Jesús, aceptar como dueño a Jesucristo, ¿no? Tú y yo costamos la vida de Jesús, su muerte, su vida, ¿no? Él murió en la cruz para comprarte y redimirte del mal dueño que tenías antes y que te iba a arruinar la vida aquí y en la eternidad. Él dio su vida para rescatarte. ¿Pero para qué? ¿Para que sigas viviendo ahora en la oscuridad? No. ¿Para que sigas practicando las cosas de antes, participando en las cosas antes de la oscuridad? No. Sino tampoco para que vivas de cualquier manera, sino como un ciudadano del reino, ¿no? Pero ahora, no podemos vivir como un ciudadano del reino si no ha habido un cambio en nuestro corazón. No podemos vivir como un ciudadano del reino si en nosotros no ha habido un nuevo nacimiento. Jesús lo decía, es necesario nacer de nuevo, si no es que ya no puedes ni ver el reino de Dios, cuanto más participar, ¿no? Y el propio Jesús empieza dando allí una serie de enfoques para ese nuevo hombre y esa nueva mujer, esa nueva criatura, ese nuevo comienzo en Cristo Jesús, dejando lo de atrás. Ahora estamos en un nuevo reino. El reino pasado es pasado. Agua pasada, dice el dicho, no muele molino. Y ahora estamos en un nuevo reino, ¿no? Y ahora vivimos en este reino para encontrar esa plenitud en Dios. El tema del reino de los cielos es apasionante, es profundo, es tremendo, ¿no? Pero como decía, todo esto es un gran privilegio. Dios llama, pero no obliga. Dios llama a las personas, pero no obliga. Nosotros tampoco podemos obligar a la gente, pero sí podemos llamarlas, ¿no? Dios espera la respuesta de cada uno. A Él no le da igual. Él propio dice, en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde el Señor dice, he puesto delante de ti, creo que está en el libro de Josué, he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte, escoge el de la vida. Delante de ti está el camino de la bendición o el camino que no te va a ir bien. Delante de ti está el camino de vida o el de la muerte, escoge el de la vida. A Dios no le da igual que tú escojas y que yo escoja el de la muerte. Él quiere que escojamos el de la vida. Pero bueno, Él es un caballero. Dice en Apocalipsis 3:20 que Él está llamando a la puerta. Dice, si alguno oye y abre, yo entro. Ahora, yo no voy a tirar la puerta como en las películas del oeste o como hacen los policías, ¿no? Cuando asaltan una casa. Jesucristo no asalta la casa de nadie. Jesucristo no asalta la vida de nadie. Él es un caballero, Él llama a la puerta. La gente puede hacer que no le oye, la gente puede oír y no abrir, pero la gente puede oír y abrir y decirle, pasa, Señor, hasta la cocina, entra en mi casa, toda mi casa es para ti, Señor. Esos son los que responden, ¿no? Es una decisión, ¿no? Pero ojo, también no responder también es una decisión. Es como aquel hombre que estaba cruzando una vía de tren y se
atascó allí, el coche se paró. Mientras el hombre se puso a decidir si abría la puerta para salir o si trataba otra vez de arrancar el coche, el tren le arrolló. No decidir es una decisión también. Entonces, en ese triángulo del llamamiento, del linaje del llamado, del que tú y yo estamos, en ese triángulo tenemos un llamado a ser de Jesucristo. Ahora, eso progresa, ¿no? También estamos llamados a ser como Jesucristo, porque dice en el versículo 7 de Romanos 1, como leíamos, llamados a ser santos, ¿no? Dice santos, no santurrones, ni bueniños, ¿no? Sino que es ser santo significa ser una persona apartada para los caminos de Dios. Tú puedes seguir en tu trabajo y ahora hacer tu trabajo de la manera de Dios, de la manera correcta, ¿no? Con los principios de Dios, bajo el reino, convertirte en ese embajador de parte de Dios y hacer las cosas como Jesús quiere. Eso es una persona santa. No es una persona que hizo alguna cosa por ahí, ¿no? Y bueno, ahora declaran que es santo. Bueno, eso son cosas humanas, ¿no? Que no tienen sentido. Según la Biblia, los santos son esas personas vivas, como tú y como yo, que ahora estamos en el reino. Somos los ciudadanos. ¿Por qué somos santos? Bueno, porque oficialmente no tenemos pecado, porque hemos sido lavados de nuestros pecados gracias a la obra de Jesús. Entonces Él nos ha separado de la forma de vivir de antes. Nos ha separado de la forma de vivir de antes. ¿Para qué? Para que ahora seamos como Él. En la Edad Media, había una gente que se llamaban santos y se iban a vivir a unas columnas. Luego eso evolucionó un poco, se moderaron un poco y se fueron a vivir a monasterios. Pero con todo nuestro respeto, Jesús jamás dijo a nadie que tenía que salirse físicamente del mundo. Tú puedes estar allí en una columna todo el día y tener pensamientos de pecado y ya estás pecando igual, no por eso vas a ser más santo, ¿no? Dijo Jesús que saliéramos del sistema, de la forma de vivir anti-Dios en la que vive el mundo, contraria a sus valores. Cuando dice allí, no os conforméis a este siglo, ¿no? Sino renovaos en vuestra mente, es decir, no toméis la forma, conformarse es tomar la forma de, ¿no? Entonces, si tú coges este altavoz y le pones un papel albal, eso toma la forma del altavoz. Entonces, se trata de no tomar la forma que el mundo toma, no tomar los principios del mundo, no hacer como ellos hacen, sino que vivamos según la forma de vivir del reino. Pero no que nos salgamos físicamente del mundo, ¿no? Jesús dijo, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, que estoy en un mundo que tiene otros principios, otros valores, otras costumbres, que ignora a Dios, que rechaza a Dios, pero yo tengo que vivir aquí dentro de este mundo de un modo diferente, mantener mis convicciones a pesar de que el mundo me presione, a pesar de que el mundo me persiga y se burle, pues mantener mis convicciones, a pesar de que pierda beneficios que los demás, las personas me quieran dar, no me importa, yo soy embajador de otro reino, el rey se encargará de mis necesidades, ¿no? Entonces estamos aquí relacionándonos, gracias a esas relaciones estamos invitando a las personas a conocer más de Jesús, ¿no? Relacionando. Los pequeños grupos, por ejemplo, en las casas no dejan de ser esa visión de compasión hacia los perdidos y una visión también de discípulo que se multiplica en discípulo. ¿Cómo? A través de las relaciones, como lo hacía Jesús, relacionándonos unos con otros. No somos extraterrestres. Aunque no nos apetezca, tenemos que relacionarnos. Si nos aislamos a un monasterio, con todos mis respetos, yo me estoy aislando de aquellos a quienes tengo que rescatar. Y si me aíslo en casa porque estoy mejor leyendo la Biblia todo el día, ¿a quién tampoco voy a salvar? No somos extraterrestres, aquí nos relacionamos, salimos a la calle, estamos en la comunidad de vecinos, tenemos comidas del trabajo, jubilaciones, cumpleaños, para, con nuestro modo de vida diferente, dar a conocer a Jesús, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo.
alumbráis. La luz lo que hace es evitar que tú tropieces en la oscuridad. La luz lo que hace es indicar que hay otra manera de vivir diferente. Hay otra manera, hay luz, ¿no? Está alumbrando otro modo de hacer las cosas, otro modo de llevar las cuentas en casa, otro modo de gastar la tarjeta de crédito, otro modo de educar a mis hijos, otro modo de hablar a mi cónyuge delante de mis hijos y sin estar delante también. Hay otro modo de hablar de mi cónyuge delante de las personas. Hay otro modo de hacer todas las cosas, ¿no? Ser como Cristo, es ese llamado, ¿no? De ser como Jesús. Eso como que nos asusta, pero es posible. ¿Por qué? Porque Él ha implantado en nosotros, desde el día en que hemos nacido de nuevo, una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza, ahora sí podemos ser como Jesús y lo perseguimos, ¿no? Y Él espera que nosotros lo hagamos, ¿no? Y por último, y vamos a dejarlo aquí por hoy, estamos llamados a ser de Jesucristo. Estamos en el linaje del llamado, ¿no? Hay el linaje creado, el linaje llamado, pero llamado es como un triángulo que tiene que ver con tres caras. La cara de ser llamado a ser de Jesucristo, a ser como Jesucristo, ¿no? Pero también a ser para Jesucristo. Pablo en el capítulo 1 de Romanos estaba empezando diciendo: yo, Pablo, que desarrollo esta función de apóstol, ¿no? Está hablando de ser para Jesucristo, de hacer una función para Jesucristo, ¿no? Pablo podía tener una función de apóstol, pero otros tienen una función enseñando la palabra de Dios. Pero claro, ¿cómo vas a enseñar algo que tú no vives? Tenemos que vivirlo primero. Eso es importante. El discipulado de Jesús no es un camino en el que dice: mira, vete por allí y luego coges a la derecha y a la izquierda. No, sino que mientras yo voy, le enseño a otros también a que me sigan y te sigan, ¿no? Ese es el camino de hacer discípulos. Pero también hay una función de enseñanza en la iglesia como esta que estamos haciendo aquí. Hay gente que tiene facilidad para la administración, ¿no? Hay gente que tiene habilidad para las redes sociales, ¿no? Hay gente que tiene carga por la obra social. Entonces, unos tienen una facilidad para unas cosas, otros tienen una capacidad natural o espiritual dada por Dios para otras, pero siempre es para bendecir a otros. El cuerpo de Cristo es donde empieza. Empieza en tu casa, son como si lo viéramos como tirar una piedra al río y salen unas ondas concéntricas. La primera onda es tu casa, luego los otros del reino, ¿sí? Y tercero es el resto. Pero es importante que entendamos que Dios nos dio una facilidad para bendecir a otros, ¿no? A los primeros con los que tenemos que bendecir es a nuestra casa y luego a los demás que están en este reino, ciudadanos del reino, ¿no? En Gálatas 12:2 le dice Dios, le dijo a Abraham: Abraham, te voy a bendecir y ya está. No, sino que Abraham, te voy a bendecir y tú serás bendición. En el reino todo se trata de recibir gratuitamente y dar gratuitamente. Es decir, Dios me bendice y yo bendigo. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es que tú seas de bendición. Eso es diferente. Tenemos que perseguir ser de bendición, ¿no? Dios contigo quiere bendecir a otros. El fin no es que tú te sientas bien, aunque es verdad que bendiciendo a otros te vas a sentir bien, sino que el foco va más allá de ti y de mí. Somos un eslabón de la cadena. El foco es mucho más, es bendecir a otros y seguir la cadena. Con lo que tú tienes y lo que tú me das, tú me puedes bendecir a mí y al resto del reino, al cuerpo. Y así cada uno, ¿no? El cuerpo lo nota, ¿no? El cuerpo lo nota. Dice la Biblia: Cristo por todos murió para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Vivimos para Él, ¿no? Para hacer esa función o funciones que Él quiere que hagamos, que iremos desarrollando con el tiempo. Hay una que todos tenemos y es la de reconciliar al mundo con Él, la visión de compasión hacia los perdidos. Todos tenemos y debemos y tenemos que hacer esa función, todos.
Ahora, aparte de esa, hay otras funciones que hacemos con los ciudadanos del reino. Esa es la esencia del Evangelio. Vivimos para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo enfrento el COVID también con respecto a esto? Yo vivo para Jesús. Si estoy vivo o si el Señor me lleva es porque allá tiene otro propósito para mí mayor que el que tengo aquí, pero ya no estamos con ese miedo a la muerte. El propio Jesús explica en el Evangelio de Mateo ese principio. Dice, no viváis temiendo lo que puede matar el cuerpo. Más bien que haya un temor de Dios, un respeto por Dios, porque Dios es el que puede mandarnos para un lado o para otro, ¿verdad? Para la salvación o la condenación. A Él sea nuestro temor, que sea nuestro respeto, Él, su persona, ¿no? Pero que no estemos, dice Jesús, no estéis ahí preocupados por aquellos y aquello que puede matar el cuerpo. Porque tú eres un embajador y tú dependes del rey. Entonces no te preocupes por eso. Preocúpate y preocúpame yo de agradar a Dios en todo, ¿no? Dios tiene algo, una función para ti, para que tú la hagas, además de ese ministerio de reconciliación. Y cuando tú estés haciendo eso, que a lo mejor no es a todas horas, ni todos los días, a lo mejor es de vez en cuando, tú te das cuenta que para eso has nacido, tú estás pletórico, tú estás bien, ¿no? Hacerlo además te va a dar fuerzas espirituales. Pablo el apóstol lo hacía de un modo, Pedro lo hacía de otro, también era apóstol, y Juan de otro modo, pero cada uno tenía su apostolado diferente. Cada uno tiene algo diferente. Entonces Dios tiene para ti algo intransferible. Es decir, si tú no lo haces, nadie lo hará lo bien que lo harías tú. Nadie, ¿no? Con el tiempo lo irás descubriendo. Empieza a servir en las necesidades de la iglesia con siempre una motivación correcta de ser bendición a otros, ¿no? Con humildad, con perseverancia, escuchando a tus líderes, claro que sí, pero Dios te va a ir encaminando poco a poco a esos lugares a los cuales Él quiere que estés. Muy bien, hemos visto 4 de estos aspectos del reino. Quiero hablar acerca de 10 y vamos a continuar el próximo miércoles. Así que te espero ahí detrás de la pantalla el próximo miércoles. Muchas bendiciones y un muy fuerte abrazo. Espero que esto te haya ayudado a vivir mejor como parte de ese reino. Muchas bendiciones.